Influencia de la prisión en la vida y obra de César Vallejo. La vida y obra de César Vallejo están marcadas por el dolor y la desigualdad. Su encarcelamiento en 1920, injusto y devastador, se convirtió en uno de los episodios más decisivos de su existencia. La prisión de Trujillo no fue solo un espacio físico, sino un símbolo profundo de opresión, de marginalidad y sufrimiento humano. Sin embargo, aún hoy se debate, ¿la cárcel lo transformó o solo aceleró el genio que él llevaba dentro? Este documental busca demostrar que aquel encierro no fue un hecho aislado, sino un punto de reflexión a cambio de su sensibilidad, su ética y su estilo literario, porque desde la celda, Vallejo desarrolló una mirada más humana, más sólida y más universal. El encarcelamiento de Vallejo nació de la hospitalidad personal y del abuso del poder local. Carlos Santa María, motivado por resentimientos antiguos, lo acusó sin pruebas. Así lo documentan Espejo Asturrizaga, Hart y Flores Heredia. El juicio fue una manipulación impulsada por rencores provinciales y enemistades personales. Vallejo le dijo con absoluta claridad en una carta en 1920: soy víctima de una infamia gratuita, es el ambiente provincial. Para el poeta, la verdadera causa de su prisión fue un sistema judicial precario, dominado por influencias, odios y corrupción. El caso de Vallejo es la prueba viviente de cómo la justicia podía ser distorsionada por intereses privados. Lo que escribe en prisión. La experiencia carcelaria no solo marcó su vida, marcó también su obra literaria. En Trilce, Vallejo convirtió los elementos del encierro, rejas, guardias, muros fríos, en símbolos universales del sufrimiento humano. Según Flores Heredia, en esos poemas aparece de forma directa el mundo carcelario, el preso, el guardia, el director, la impotencia y la injusticia. Guerrero Valenzuela afirma que el dolor vivido en prisión determina la forma misma de su escritura. En el poema 13, Vallejo transforma las paredes de su celda en madres muertas que guían su angustia, una metáfora desgarradora de la orfandad espiritual. En la cárcel, el dolor individual se convirtió en arte universal. La injusticia se volvió reflexión y la experiencia personal se elevó a símbolo humano. Aunque recuperó la libertad física, el proceso nunca fue encerrado. Vallejo vivió bajo una amenaza constante, la posibilidad de ser juzgado y encarcelado nuevamente. Por eso, en 1923 decidió huir hacia su destino, que fue París. En su realidad, el exilio, la precariedad y la soledad. En una carta desde Europa escribió: Europa da, pero también estruja el espíritu. Su exilio no fue voluntario, sino una huida desesperada para proteger su libertad. Como muchos intelectuales perseguidos, Vallejo buscó en el extranjero la posibilidad de vivir, pensar y escribir sin miedo. El caso de Vallejo expulsó las grietas del sistema inquisitivo peruano: autoridad excesiva, perjuicio, fallos arbitrarios, ausencia de defensa real. Nava Flores señala que la injusticia sufrida por Vallejo evidenció la necesidad urgente de cambiar aquel modelo jurídico. Hoy el sistema acusatorio busca garantizar los derechos del acusado: presunción de inocencia, defensa, imparcialidad. La tragedia del poeta se convirtió así en un ejemplo histórico de lo que puede ocurrir cuando la injusticia es manejada por interés y rencores. La prisión no apagó su voz, la tembló. Vallejo transformó la opresión en una poesía que clama por justicia, empatía y humanidad. Su dolor personal se vuelve un llamado ético universal. El encierro forjó un lenguaje nuevo, desgarrador y profundamente humano. La prisión como símbolo del Perú.
La experiencia de Vallejo no es solo individual, refleja los problemas persistentes del Perú. El abuso de poder, la desigualdad, la corrupción. Su historia se convierte en espejo y advertencia. La injusticia que lo encarceló sigue latiendo en nuestra historia. Reflexión final. La prisión quiso quebrarlo, pero lo fortaleció. Vallejo convirtió la injusticia en un llamado a la empatía universal. Su obra nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento más extremo, el ser humano puede crear belleza, denunciar abusos y transformar el dolor en un legado eterno. Llegamos al punto más revelador de esta historia. La prisión marcó un antes y un después en la vida de César Vallejo. No fue solo un episodio difícil, esto cambió su manera de entender la injusticia, el dolor humano y la desigualdad. En esa celda nació la fuerza emocional de Trilce y un lenguaje totalmente nuevo, tenso, rebelde y profundamente humano. Todo lo que él vivió allí, el miedo, la persecución, las rejas, todo eso se convirtió en poesía y en una denuncia contra el abuso de poder. Lejos de quebrarlo, el encierro lo hizo más fuerte. Su dolor se transformó en arte, su injusticia en memoria y su voz en uno de los legados más intensos de la literatura española. Vallejo nos demuestra que incluso en el sufrimiento más extremo que estemos pasando, el ser humano puede crear belleza y convertir la injusticia en un acto de libertad.